Recuerden mantener activado el sonido durante toda la presentación. Bienvenidos a este componente, Principios Morales, que es parte de la unidad 1, presentación número 2. Básicamente vamos a hablar del principialismo clásico, que son estos 4 principios: autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Cuando hablamos de autonomía es muy importante marcar diferencia entre autodeterminación y autonomía como tal. Autodeterminación es cuando ponemos a deambular el pensamiento entre diferentes alternativas, cuando tenemos diferentes posibilidades y todo lo vamos llevando a través del pensamiento. En cambio, que autonomía es cuando estamos ejecutando la decisión que tomamos a través de la autodeterminación. O sea, es cuando ya estamos llevando a cabo la acción como tal. El principio de autonomía inclusive supone el derecho a equivocarse, y aquí tendríamos que analizarlo desde el contexto, por ejemplo, de un propietario con un animal. Que el propietario quiera realizar ciertas acciones con el animal podría ser considerado parte de su autonomía. Ahora, que esas acciones infrinjan daño en el animal ya llevaría a otra esfera, que es la esfera del maltrato, que más adelante vamos a ver algunos componentes relacionados con ese tema específico. Es muy importante inclusive entender que en la relación con los médicos veterinarios, los propietarios deben autorizar cualquier tipo de intervención que se vaya a realizar en los animales. Eso es lo que se llama el consentimiento informado. Y ahí lo que están haciendo los propietarios es dejando un manifiesto explícito de su decisión tomada. Cuando hablamos de autonomía, y esto es muy importante entenderlo porque no todas las personas poseen esa capacidad de autonomía. Hay personas, por ejemplo, que pueden tener una enfermedad mental, una persona mayor con demencia senil, un niño en edad joven que todavía no sabe tomar decisiones ni sabe lo que le conviene. Entonces, en esos casos, el principio de autonomía estaría reducido. Para entender el principio de autonomía se debe cumplir con los 3 conjuntos que vemos en pantalla. Libertad, o sea, actuar independientemente. Actuar intencionalmente, o sea, con un propósito. Y el autogobierno, que básicamente hace referencia a comprender lo que me están diciendo, a razonar o poder demostrarlo, reflexionar y tomar decisiones, y a elegir de manera independiente como tal. El principio de autonomía es mucho más exigente cuando hablamos con personas que carecen de esta condición, de la condición para tomar decisiones. Y aquí podemos incluir inclusive a los animales. En el caso de los animales hablaríamos más de una heteronomía, o sea, una condición externa que es la que lleva a que ellos puedan definir sus propósitos o sus intereses gracias al apoyo del vínculo humano-animal. Aquí es donde ese vínculo humano-animal gana una importancia gigante, porque nosotros, con el aumento del poderío técnico, podemos destruir los animales o protegerlos. No maleficencia, básicamente hace referencia a no hacer el mal. Y en este caso es respetar la integridad física y psicológica, no solamente de la vida humana, o sea, de las otras personas, sino de los animales y de la salud ambiental. Es muy importante entender que no podemos utilizar los conocimientos o nuestro poderío técnico como seres humanos para infringirle daño al otro, sea el humano, sea el animal o sea el ambiente. Beneficencia, el tercero de los principios, básicamente hace referencia a hacer el bien, y ese hacer el bien puede tener ciertos límites, y es importante entonces que lo entendamos desde el concepto de la utilidad. La utilidad, por un lado, debe ser medida en términos de beneficios. Si yo voy a hacer ciertas acciones, ¿qué beneficios va a traer como consecuencia ese tipo de acciones? ¿A qué costo? Habrá acciones que son tan costosas que no se justifiquen o tenga que privilegiarse el recurso económico para otro tipo de acciones. Y por otro lado, el riesgo. Puede haber acciones que sean muy beneficiosas, pero de altísimo riesgo.
Y ahí es donde entramos a cuestionar un poco cualquier acción que nosotros podamos realizar frente a los animales. Y esta pregunta es muy interesante. ¿Estamos obligados siempre a actuar beneficientemente? O sea, siempre estamos obligados a hacer el bien. Y habrá condiciones, por ejemplo, en las cuales nosotros podamos correr riesgo. Si hay un animal que esté muy agresivo y que no tengamos condiciones mínimas necesarias para evitar que esa agresividad impacte en otra persona, igual nosotros tenemos que cuidar o tratar de privilegiar nuestra seguridad individual. Y aquí es donde entramos a cuestionar un poco, y aquí es donde entramos nosotros entonces a analizar si estamos obligados o no a actuar en forma beneficente. De igual manera, son muchos animales los que pueden estar deambulando por las calles. Si nosotros privilegiamos a los animales y nos olvidamos de nuestros requerimientos mínimos de alimentación, de aseo, etc., vamos a entrar en un proceso de deterioro personal que finalmente no va a ser beneficioso ni para nosotros ni para los mismos animales. El concepto de justicia como el cuarto principio básicamente hace referencia a la asignación de recursos en condición de información y simetría. Aquí vemos, por ejemplo, una imagen que fue tomada en Bolivia en un proyecto de atención de animales en desastres, y vemos como de la misma olla está comiendo el niño, los 3 perros y el pollo, y obviamente ahí hay seres, cada uno con necesidades propias de alimentación. Generalmente la justicia y los dilemas relacionados con este principio surgen porque hay necesidades ilimitadas y recursos limitados, y eso nos puede pasar, por ejemplo, cuando tenemos una cantidad de concentrado y queremos alimentar muchos animales. Podríamos establecer que a cada animal se le dé una parte igual, pero resulta que hay animales que tienen mayor requerimiento por edad o por tamaño. Hay otros que tienen menor requerimiento. Hay unos que están, por ejemplo, una hembra gestante puede tener mayor necesidad para llevar de manera adecuada su gestación. Entonces aquí es donde entramos en ese dilema. Si a cada uno le damos una parte igual, podríamos estar llevando a un proceso de desnutrición a individuos que necesitan más alimento. Si hablamos, por ejemplo, de satisfacer necesidades de acuerdo al esfuerzo de los animales, hay animales que requieren más alimento porque vienen de jornadas largas de trabajo, caballos o bueyes, por ejemplo. A cada propietario de acuerdo a la contribución, entonces podríamos estar hablando, tengo una cantidad limitada de alimento para los animales y podríamos estar entregando entonces alimento de acuerdo a la contribución que haga en términos de trabajo o de dinero a las personas, o de acuerdo al mérito, personas que tienen ya un antecedente de protección de animales, entonces eso lo podemos considerar meritorio, o de acuerdo al libre mercado, que aquí tendríamos entonces un proceso de negociación como se daría en una subasta, en la cual la persona que más dinero ponga puede llevarse el poco alimento que exista. El amor por los animales eleva el nivel cultural del pueblo.